Muy buenas tardes. Esta es la segunda patita, ¿cierto? Ya nos habíamos contado en gestión del bienestar y ahora vamos a ver entonces legislación laboral. ¿Sí? La clase anterior, ¿qué vimos? ¿Qué se recuerdan de lo que vimos? Un poco de historia, profe. Historia. ¿Historia de qué? Las malas condiciones y frente a lo sucedido con la revolución industrial, se comienza a gestar la preocupación por las condiciones de los trabajadores, por mejorar esas malas condiciones. Ya, Claro. ya. ¿Qué más vimos? También comprendimos la ley 16.744 que consiste en cualquier lesión o fractura del colaborador. Sí, perfecto. Entonces vimos, ¿cierto? Todo lo que venía, ¿cierto? O todo cómo se gestó el hecho de llegar hasta ahora a estos tiempos con la ley 16.744, ¿cierto? También nos podemos dar cuenta que era lo primero, ¿cierto? Lo primero que se comenzó a trabajar en Chile con respecto a la previsión social, ¿cierto? Por lo tanto, era sumamente importante, así como inicialmente, ¿sí? Tratar de ver qué pasaba o prevenir, entre otras cosas, ¿cierto?, las lesiones físicas que tenían los trabajadores. Por supuesto, después de aquello, ¿cierto?, vinieron muchas otras cosas más, pasaron muchas cosas entre medio, hasta que se dieron cuenta que Chile necesitaba, ¿cierto?, tener un sistema de previsión social, ¿no es verdad? Y desde ahí entonces se gesta o aparecen, ¿cierto?, las AFP, los Salud, FONASA y SAPRE, la AFC del seguro de cesantía, ¿cierto? El tema de las mutualidades que también después queda dentro de lo que significa la previsión social. Bien. No he pasado a lista, Maximiliano, siempre se pasa al final. Vamos a compartir entonces. Ok. Entonces, en esta clase, ¿cierto? Vamos a ahondar y nos vamos a meter directamente en lo que significa efectivamente la legislación y seguridad social, ¿cierto? Tal como lo dice el nombre de nuestra asignatura, que es legislación laboral y previsional. La primera pregunta que nos debemos hacer entonces, ¿qué es la seguridad social? ¿Quién me podría decir qué sabe o qué entiende por seguridad social? ¿A nivel de empresa o a nivel político, profe? A nivel laboral. Garantizar, yo creo que tiene que ser garantizar los beneficios básicos de los trabajadores, ¿puede ser? Ya, puede ser, sí. ¿Qué es entonces seguridad social? Chiquillos, chiquillas, el Felipe ya respondió. Necesito más respuestas. Con los derechos de las personas, los derechos humanos. Ya, sí, por ahí anda. Ok. ¿Qué más? Valeria. Profe, proteger al trabajador. Proteger al trabajador, dice la Kate. Valeria. Normas que efectúen un sistema de salud seguro para los trabajadores. Ya, ok. Vamos a ver qué dice la regla, ¿cierto? ¿Cuál es la definición entonces? Yo no creo que sea para los trabajadores nomás, maestra, debe ser para todas las personas. Sí, que debe ser para todas las personas, perfecto. ¿Sí? Ok. ¿Qué significa entonces qué es la seguridad social? ¿Sí? Vamos a ver. Se entiende por seguridad social, ¿cierto? Que tiene que ver precisamente con todas las personas y no necesariamente, ¿cierto?, con exclusivamente lo laboral, aunque también, indudable, pero porque estamos hablando de los temas laborales, ¿cierto? Pero tenemos que ver primero qué es seguridad social.
y como alguien dijo por ahí, la seguridad social es un derecho humano, ¿sí? Que está además declarado, ¿cierto?, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 22. Y dice que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. Mira lo que dice ahí, toda persona. Y algunos de los derechos, ¿cierto?, que indudablemente están insertos con respecto a esto, por ejemplo, está la sindicalización, la seguridad social, ¿cierto?, la protección a la familia, a la educación, ¿cierto?, a la salud, al trabajo, etc. A todo eso se le llama seguridad social. Entonces el conjunto, la seguridad social, entonces es un conjunto de derechos, ¿cierto?, humanos, que toda persona tiene derecho a tener. Todos. Eso es la seguridad social. Ahora bien, por otro lado, ¿cierto?, el Estado o los estados de todos los países tienen un rol importante que cumplir con respecto a esto de la seguridad social. Una de las organizaciones mundiales, perdón, que se llama Organización de Naciones Unidas, la ONU, ¿cierto?, indica que estos países adheridos o estos estados adheridos firmaron un pacto en la cual se comprometen a respetar este derecho, a garantizarlo y a promover. ¿Ya? Aquí tenemos que hacer una salvedad con respecto a lo que es Estado y con respecto a lo que es gobierno, ¿cierto? El Estado es el que en el fondo regulariza o ordena, por alguna manera, ¿cierto?, las políticas, todo lo que se hace dentro de un país, ¿no es verdad? Eso es el Estado. Y los gobiernos son los que están de turno, que en Chile duran 4 años, y que administran, ¿cierto?, el Estado durante el tiempo que perdure su mandato. Por lo tanto, el rol, ¿cierto?, son políticas públicas establecidas. Sin embargo, el gobierno podría agregar quizás alguna que otra ley, ¿cierto?, pero en el fondo va a administrar mientras dure su gobierno. Por eso es distinto hablar del Estado que hablar del gobierno, ¿sí? No son las dos cosas iguales, son cosas distintas. Entonces, por un lado, entonces tenemos la ONU, ¿cierto?, que indica que son derechos laborales, que son derechos, perdón, universales y que todas las personas tienen derecho a la seguridad social. Por otro lado también, y ya un poco acercándonos a lo que nos compete, ¿cierto?, que son los temas laborales, tenemos la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Y ahí dice que la seguridad social es la protección, ¿cierto?, de una sociedad, que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares. Mira lo que dice ahí, incluye a los hogares, asegurar, ¿cierto?, el sistema médico y además los ingresos. En particular, dice, en caso de vejez, de desempleo, de enfermedades, de invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sustento de la familia. Eso lo dice la OIT. Entonces, dentro de esta seguridad social, ¿cierto?, lo podemos definir como un derecho humano, ¿cierto?, que aquí tenemos dos entidades principales. Por un lado tenemos a la ONU y por el otro tenemos a la OIT, que dice que es la protección, ¿cierto?, de una sociedad proporcionada a los individuos, a los hogares, ¿sí?, y asegurar, ¿cierto?, asistencia médica y la subsistencia o la seguridad del ingreso para poder subsistir. Entonces, ¿qué es un sistema previsional? ¿Cierto? Es aquella organización a través de la cual el Estado, ¿cierto?, diseña y ejecuta políticas públicas
dirigidos a brindar protección, ¿cierto?, a los trabajadores. Por ejemplo, ante determinadas contingencias que ponen en riesgo, ¿cierto?, la generación de medios económicos y de subsistencia, ¿cierto?, de los trabajadores. Eso es la previsión, perdón, el sistema previsional, ¿ya? Es el Estado, entonces, quien diseña y ejecuta políticas públicas. Por lo tanto, uno no le puede echar la culpa al gobierno de turno, porque son políticas públicas del Estado. El gobierno solo las administra, ¿cierto? Ahora, indudablemente que son los gobiernos los que dejan tal o cual ley, ¿cierto?, en estas políticas públicas para que después se sigan ejecutando, ¿ya? Entonces también, si bien es cierto, no se le puede culpar al Estado, perdón, al gobierno, pero sí el gobierno puede hacer cosas para mejorar las políticas públicas del Estado. Eso sí lo puede hacer. Ok. Entonces, dijimos lo que era un sistema previsional, ¿cierto? Que es el que diseña y ejecuta el Estado. En Chile, ¿cierto? Nosotros tenemos 4 sistemas, ¿cierto?, que sustentan este sistema provisional o seguridad social. Es como quien dice, es una mesa con 4 patas, ¿ya? Una pata es el sistema de pensiones, otra pata es el seguro de accidentes de trabajo, la tercera pata es el seguro de cesantía y la cuarta, el sistema de salud, ¿ya? Esas son las 4 características generales de nuestro actual sistema previsional o de seguridad social. Se puede llamar de ambas formas. Por tanto, lo que vamos a ver hoy día son temas generales. No nos vamos a ahondar, ¿cierto? En algunos porcentajes vamos a ver, ¿cierto? Pero vamos a ir explicando esto de cómo se conforman, ¿sí? Porque ustedes tienen que ser capaces, por ejemplo, de no confundir FONASA con AFP, AFC con la ISAPRE, ¿cierto? Ustedes tienen que ser capaces de distinguir absolutamente qué es una cosa y qué es la otra. ¿Ya? Ok, empecemos entonces. Vamos a ir viendo de a poco cada una de ellas y vamos a empezar por el sistema de pensiones. Ojo, tomen nota de lo que estoy diciendo porque tienen que hacer una tarea formativa que es muy importante que la hagan y que además la vamos a revisar. Así que, ojo, vamos tomando nota. El sistema de pensiones tiene como objetivo otorgar ingresos a las personas cuando éstas no puedan proveérselas a causa de, por ejemplo, la invalidez, la vejez o la muerte. ¿Sí? Veamos de qué se trata esto entonces. La pensión de vejez, ¿cierto?, se otorga cuando el trabajador hombre cumple 65 años y la mujer cumple 60 años. Y tiene la posibilidad de pensionarse, ¿cierto? Y comenzar a recibir una pensión, ¿cierto?, de acuerdo a los montos que tenga, ¿cierto?, en su cuenta de capitalización individual, etcétera, pero eso no lo exime, ¿cierto?, de seguir trabajando. Él puede seguir trabajando perfectamente y es más, puede decidir no seguir cotizando en ninguna AFP ni por la que él se pensionó. Por lo tanto, una vez que uno cumple los 65 años hombre, 60 años mujer, puede decidir si sigue o no cotizando, si sigue o no trabajando. Eso va a depender de la decisión de cada cual. Importante además, saber que el contrato de trabajo que una persona pueda tener no tiene nada que ver con que se haya pensionado, ¿ya? Algunas personas piensan que por el hecho de pensionarse necesariamente tiene que desvincularse de su trabajo.
no es necesario. Ahora, si la persona quiere renunciar, sí, pues no hay problema en que lo haga, pero la empresa no tiene ninguna responsabilidad con aquello, ¿cierto? Por lo tanto, él puede seguir trabajando el tiempo que quiera. La empresa podrá desvincularlo cuando tenga una razón para desvincularlo, pero no porque se haya pensionado, ¿ya? Entonces aquí son dos cosas totalmente distintas. Ojo con eso porque hay gente que también se confunde. En varias oportunidades a mí ha llegado gente, trabajadores a la oficina que me han dicho, Rosita, ¿sabes qué? Me pensioné, me acabo de pensionar y quiero saber qué pasa ahora con mi trabajo. Yo digo, nada, con tu trabajo no pasa nada. Tú sigues trabajando de igual manera. Lo único que me tienes que indicar si es que vas a querer seguir aportando a la AFP o no. Eso es lo único que cambia. Porque si sigue trabajando, FONASA lo va a tener que pagar igual. Lo único que se puede liberar es el pago, ¿cierto?, de la AFP, Administradora de Fondo de Pensiones. Sigamos. Este cuadro, ¿cierto?, a ustedes les puede, ¿cierto?, quedar un poquito más claro y dice, o más o menos se puede interpretar, que entre los 25 y 65 años los hombres y entre 25 y 60 años las mujeres, ¿cierto?, es el momento de generación de ingresos, es decir, en esos años, esa cantidad de años por lo regular, la gente, ¿cierto?, trabaja. Después de la educación, ¿cierto?, entre los 0 y los 25, uno por lo regular debiera educarse. Estamos hablando no sé si de la normalidad, ¿cierto?, pero que lo que es regularmente hacen todas las personas. Por lo tanto, entre los 25 y 60 o 25 y 65, ahí debiéramos generar un ahorro suficiente para poder jubilarnos, considerando, ¿cierto?, que nuestras expectativas de vida actualmente, ¿cierto?, dicen que están los hombres 83 años y las mujeres 88. Eso es más o menos las expectativas de vida. Ahora, para la AFP vivimos 110, pero ese es otro capítulo y eso es otro tema. Sigamos entonces con esto. ¿Cómo se financia? Dígame. Profe, ¿podría repetir las edades, por favor? 60 años hombre, 65 años la mujer. Es el tiempo para pensionarse. ¿A eso se refería? Sí, muchas gracias. Ok, listo. Entonces, tenemos que tener súper claro, ¿cierto? ¿Cómo se financia esto de la AFP o el sistema de pensiones? ¿Sí? Se financia, ¿cierto?, con aportes del trabajador, de la empresa, ¿cierto?, por una parte, que es una pequeña parte también. ¿Para qué? Para que luego de que la persona se jubile pueda tener dineros en su cuenta de capitalización individual. También deben en estos momentos, ¿cierto?, y eso es hace muy poco, no más de 2 años, las personas que tienen boletas de honorario y tienen retención del 10%, desde esa retención les sacan dinero para también aportar a su cuenta de capitalización individual para sus pensiones, ¿ya? Antiguamente eso no se hacía, no era obligación, por lo tanto, ¿qué pasaba? La gente llegaba ya adulta y no tenía nada, y no tenía cómo jubilarse, y finalmente se acogían a los fondos solidarios, ¿cierto?, a los subsidios solidarios de pensión, en el fondo los que da el gobierno, los que da el Estado, y indudablemente eso es poquísimo, ¿cierto?, no alcanza para mucho. Ok, Profe, dígame. profe, Sí, yo tenía entendido de la cotización de la boleta honorario que era voluntario, no. o sea, uno podía eximirse de eso. No, ahora no. Ahora es obligatorio, no es voluntario. Hasta hace un par de años atrás, por esto digo, la obligatoriedad creo que partió hace 2 años, no partió hace tanto más. Los que no tienen obligación de hacerlo son los mayores de 50 años. Ellos no, porque ya a esa altura no tiene caso que te pongas a ahorrar para la pensión, ¿cierto? Pero los que tienen 50 años, no. Más jóvenes sí. Victoria.
Profe, por ejemplo, las personas, bueno, yo conozco varias personas que tienen dos trabajos, uno con contrato y el otro con boleta. ¿Al final cotizan doble? Claro, al final cotizan doble, exactamente. Sí. Ahora, es lo mismo que tú tuvieras con dos contratos. Si tuvieses dos contratos, también estás cotizando doble. O sea, que en definitiva uno no puede elegir. Eso es en definitiva. En este minuto, insisto, en este minuto, ahora, porque hasta hace 2 años no era así. ¿Ya? Profesora, Dígame. otra consulta. Sí. Es que lo que pasa es que yo trabajé justo hace 2 años y no me retuvieron nada de la, ¿cómo se llama? La cotización. Pero me quedó la duda de la pensión de vejez. Puede decidir si sigue o no cotizando, pero en la AFP o en el sistema de salud también. No, en la AFP, solo en la AFP. En la salud tienes que seguir cotizando de igual forma. Ya. Ok, entonces, ¿cómo se financia esto de la AFP o del fondo para poder pensionarme, ¿cierto? Se financia con el 10%, ¿cierto?, que va dirigido a la cuenta de capitalización individual del trabajador. ¿El 10% de qué? De mi renta imponible, ¿sí? Es decir, de todo lo que yo gané, de todo lo que producto de mi trabajo gané. Sueldo base, gratificación, los bonos, las comisiones, las horas extras, todo lo que yo gané, ¿cierto? La suma de esos valores se le llama renta imponible. ¿Y por qué renta imponible? Porque desde ahí se calcula las imposiciones, ¿ya? Eso se lo tienen que grabar a fuego, porque si no después les va a costar mucho poder enfocarse a la hora de hacer una liquidación de sueldo, ¿ya? Así que ojo con eso, noten lo que les estoy diciendo. Yo se quedé en desde. Ah, ¿qué? ¿Se me fue el internet? ¿Se me fue el internet o no? ¿O sí? No, profe. A mí no. ¿No? Ya, ok. Pensé que se me había ido el internet. Ya, entonces, vuelvo para atrás, ¿cierto? ¿Desde dónde se saca ese 10%? De la renta imponible. Es decir, de la suma de todos los ítems, ¿cierto?, que yo he ganado en mi trabajo. Además de eso, tengo un X%, ¿cierto? Que si ustedes ven ahí el dibujito, X%. ¿Por qué dice X%? Porque cada AFP además te cobra, ¿sí?, por administrarte los fondos, ¿ya? Entonces, obviamente, eso va a subir, que pueden ser, por ejemplo, si es que te cobran el 2% para administrarte tus fondos, entonces tú vas a tener que pagar un 12%. Si es que te cobran un 1%, pues entonces yo voy a tener que pagar mi 10% más el 1% que me cobra la AFP por administrar, por tanto voy a tener que pagar un 11% de mi sueldo imponible. Victoria. Profe, ¿eso varía por la FP o como por la cantidad que uno impone? No, por la AFP. El valor del X% que ellos te cobran, lo cobran diferente todas las AFP. ¿Ya? ¿Usted por casualidad sabe que AFP cobra como más económico? ¿Cómo conocer en eso? AFP 1. 1. Así se llama, AFP 1. Y además, en estos tiempos, chiquillos, de tanto movimiento y tanta cosa, yo les sugiero que se cambien a la AFP 1. Se lo sugiero, los que tienen ahí, los que tienen alguna platita o algo. ¿Por qué? Porque la AFP 1 es la única que tiene fondos nacionales. En el fondo es una AFP nacional, particular, ¿cierto?, de una persona en especial, pero las platas son chilenas, ¿sí? Todas las otras AFP, los dueños de las otras AFP son extranjeros.
Por lo tanto, en caso de cualquier situación económica política de Chile, lo que ellos van a hacer es mandarse a cambiar, ¿sí? Llevarse sus plata, y ahí vamos a quedar todos los chilenos que podemos estar en esa AFP. Entonces, como modo de resguardo, hasta que las aguas se aquieten un poquito, les sugiero que se cambien a la FP1. Valeria, no sé si te quedó la mano arriba o quieres preguntar algo. Quiero preguntarle por qué no se hace desde el sueldo, desde los haberes del mínimo, ¿me entiendes? Desde cuando inicia los 326.500, ¿por qué no se descuenta desde ahí y se descuenta de lo imponible? Porque indudablemente el sueldo base siempre va a ser menor. Y la idea es que, y aún así, cotizando el 10% del imponible, no es un monto suficiente. No es un monto suficiente. Y eso iría en desmedro, indudablemente, de las personas que ganan el sueldo mínimo. Porque ya le tienen un sueldo mínimo y ya más encima le estaría sacando el 10%. No sé si me entiendes. Pero usted encuentra que está correcto que se haga desde el Yo creo, imponible. sí, yo creo que es correcto que se haga desde la renta imponible. ¿Sí? Sí, profe. Es correcto que se haga desde la renta imponible. Desde ahí se debe sacar, ¿cierto? Ahora, es una cuestión de conceptos también, porque imaginemos que la persona solo gana sueldo base y no le pagan nada más. Entonces, su sueldo base, ¿cierto?, será igual que su sueldo imponible. Va a ser el mismo monto, indudable, ¿cierto? Pero ahí ya no tenemos nada que hacer. La ley dice que tiene que ser en base a la renta imponible. Y eso debe ser así. Ok, otro punto también, ¿cierto? Que es el... Profe, Diga. disculpe. Y de ahí cuando se resta el 10%, se pagaría el sueldo líquido. No te escuché. De ahí cuando se saca el 10% y la FP y la seguridad social, sale el sueldo líquido. Sí, pero eso después de todos los descuentos habidos por haber, convenios, anticipos, préstamos. Es que no nos metamos en eso porque si no se van a complicar. Y eso es para el otro semestre. ¿Ya? Aquí lo importante es que ustedes sepan cuáles son los porcentajes en general y cómo funciona esto de las pensiones. Entonces no nos metamos en otros temas porque indudablemente nos vamos a desviar y no vienen al caso. Acá, por lo pronto, ¿cierto? Tienen que saber que el 10% de la AFP más el porcentaje de la administración de los fondos, ¿cierto? Se descuenta en tu liquidación de sueldo desde la renta imponible. Además, hay otro tipo de financiamiento también que tiene que ver con el seguro de invalidez y sobrevivencia. Es decir, entonces, si es que a ti te pasará algo, lo que fuera, un accidente grave, quedaste paralítico, ni Dios permita, tienes un cáncer, lo que sea, entonces eso no te permite trabajar. Las AFP tienen, junto con tu médico, digamos, de cabecera, las AFP también tienen direcciones de médico donde te van a revisar y te van a decir, sí, efectivamente, este trabajador no puede seguir trabajando y se le va a dar una pensión parcial o una pensión total. Una de las dos podría ser, ¿ya? O incluso una pensión momentánea. Eso es la menos ocupada, pero también se hace. Y ese valor es el 1.94, ¿cierto?, del total imponible también. Desde ahí se saca otro monto más para esto del seguro de invalidez y sobrevivencia. Ahora bien, este costo es costo empresa. Ya en algunas empresas efectivamente se lo descuentan al trabajador dependiendo de la cantidad de trabajadores que tengan.
pero es costo empresa en lo general. Por lo tanto, esto no es que te lo descuenten a ti, sino que la empresa lo paga por ti. ¿Ya? Ok, sigamos. El sistema de salud, ¿cierto? Recuerden que eran 4 patas que sostenía esto de la seguridad previsional, ¿cierto? Una vimos que era la AFP y ahora vemos la segunda, que es la salud. Aquí básicamente hay 2 entes importantes, ¿cierto? Uno es FONASA y el otro es ISAPRE. FONASA es una, ¿cómo se llama? Es una institución pública. Entonces, esta institución pública, su sistema central es un sistema de reparto, lo que significa que todos aportan, ¿cierto? Todos aportan, pero, ¿cierto? A mayor nivel de sueldo, ¿cierto? Es decir, entonces tú vas a pagar más por las prestaciones que solicites. A menor nivel de sueldo vas a pagar obviamente menos porque ganas menos dinero. Por lo tanto, esto funciona, ¿cierto?, como un fondo solidario de reparto. Es solidario porque los que ganan más financian a los que ganan menos, ¿ya? Y el porcentaje que se descuenta es el 7%. Del sueldo imponible, ¿cierto? Entonces, hay otro sistema que es un sistema privado, ¿sí? Que se llama ISAPRE, ¿sí? Que también se descuenta el 7%, ¿cierto? Legalmente siempre te van a descontar el 7%, o para FONASA o para la ISAPRE. ¿Dónde se produce la diferencia, cierto? Es que el sistema de ISAPRE es un seguro que tú compras o es un contrato en la cual tú firmas. La característica de este contrato, ¿cierto? O los beneficios que va a tener el contrato va a depender de cuánto te cueste ese contrato. Y además, los valores están reflejados en UF, Unidad de Fomento. Entonces, lo que yo tengo que saber siempre es cuánto vale la UF para saber efectivamente cuál es el valor del plan, el que estoy comprando, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio matemático. Imaginemos que yo firmé un contrato en la cual estaba en UF y decía que el plan cuesta 2 UFs. Ok, 2 UF. ¿Cuánto vale la UF? Más o menos cuesta 30.000 pesos cada UF, más o menos, 29.000. Está a 29.571 en este momento. Perfecto, pongámosle que cuesta 30, para no enredarnos con los pesos. El plan me cuesta 2 UF, por lo tanto el plan me está costando 60.000 pesos. Eso es lo que yo tendría que pagar por ese plan. Ok. Pero mi 7% resulta que son 40.000, ¿sí? El imponible, ¿cierto? Mi 7% de mi imponible son 40 nomás. Por tanto, ahí yo tendría que pagar un adicional por costo del trabajador, ¿cierto? De 20 lucas para poder cubrir este plan de 60.000 pesos que compré. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. ¿A alguien no le quedó claro? Victoria, dígame. Profe, ¿esos contratos se van renovando cada cierto tiempo? Porque, por ejemplo, hay veces que la UF sube, la UF baja, va variando, ¿no? A ver, el contrato es una cosa y el valor de la UF es otra. El valor de la UF cambia diariamente. Todos los días cambia el valor. ¿Ya? Eso es una cosa. Y segundo, por lo tanto no te podrían hacer un contrato nuevo porque eso cambia siempre. Los contratos de salud por lo regular son anuales. Cada año la ISAPRE podría cambiarte el contrato, cambiarte las prestaciones, quitarte, aumentarte,
Cada un año se podría eso cambiar. Pero si tú no lo aceptas, ¿cierto? Perfectamente te puedes retirar de la ISAPRE y hacer plan con otra ISAPRE o irte a FONASA directamente. Profe, Dígame. ¿y qué pasa con esos 20.000 pesos que paga además el cotizante? No está pagando de más, está pagando lo que contrató como plan. El plan Claro, de salud que compró pero cuesta 60.000. ya. Me imagino que debe ser caro porque tal vez tiene como más prestaciones que FONASA. Exactamente, exactamente. O sea, igual puedes encontrar un plan de ISAPRE por el 7%. Igual lo puedes encontrar. Entonces, para Yo tengo uno uno, profe, sí, sí, del 7%. Y ¿viste? tengo Y tiene muchos más ISAPRE. beneficios que FONASA. Y tiene ISAPRE, ¿En ¿viste? serio? Sí, tengo muchos más beneficios Sí, que pero, perdón, ¿quién habló? Felipe, no. don Ignacio. Ignacio, ¿cuántos años tienes tú? 21. O ¿Qué sea, igual soy tienes? joven, Si tienes, soltero, sin hijo. ya, Por eso es barato. ese es el motivo. Hombre, Porque es Hombre, hombre, porque no tiene hijos y porque es soltero. Nosotras las mujeres, aunque ahora los planes están mejorados, no están tan canallas como eran antes, pero sigue siendo lo mismo. De igual forma nos van a discriminar sí o sí, porque tenemos guagua, porque supuestamente nos enfermamos más, no sé si están así, y porque tenemos más enfermedades asociadas producto de los partos, por ejemplo. ¿Ya? Pero ese es el tema. Cuando uno quiere elegir un plan de ISAPRE, lo que tiene que saber es cuánto es mi 7%. ¿Cuántos son mis 7%? ¿Son 30 lucas, son 40 lucas, son 50 lucas? ¿Cuánto es en plata? ¿Sí? Y con ese valor voy a ver un plan de ISAPRE que aunque está en UEF, ¿cierto? Cueste lo mismo que mi 7% para no tener que pagar este adicional, ¿cierto? Porque mi 7% no me cubre, entonces tengo que pagar un adicional para poder pagar un plan más caro. ¿Se entendió? ¿Alguien aún le quedan dudas con eso? Está claro. Ya, perfecto. Seguimos No, y entonces. al final, ah, Dígame. no, es que esa plata al final, porque a veces uno pueden pasar años y no se enferma. Así es, pues. Y la misma Y esa cosa plata lo mismo te se puede suceder pierde. con ASA. Lo mismo te puede ¿Con suceder en qué? FONASA. Perdón. Lo mismo te puede suceder estando en FONASA, Ah, con FONASA, porque te pueden descontar claro. toda la vida el 100%, el 7% Jugo nomás, y María no lo Andrés. vas a ocupar. Profe, es que realmente no se pierde porque si uno se va a hacer constantes controles o chequeos médicos sirve bastante a estar Pero, esperando en un hospital público a que te atiendan. por supuesto, Porque claramente claro, sirve. exacto. Ok, sigamos adelante. Entonces, el sistema de salud, ¿cierto? Tiene coberturas diferentes, ¿cierto? Y algunas iguales con respecto a, por ejemplo, la atención de libre elección. Si estás en ISAPRE o estás en FONASA, siempre te vas a poder atender donde tú quieras. La diferencia va a ser, ¿cierto?, el costo adicional que te va a significar, ¿cierto? Por otro lado, tienes derecho también a que te otorguen licencias, ¿cierto?, cuando tú tienes alguna enfermedad y esta licencia, que es un documento, te permite ausentarte de tu trabajo sin que el empleador, ¿cierto?, te pueda despedir porque estás con licencia. Y además existe un subsidio que es un dinero en reemplazo del sueldo que no ganaste por los días que dura tu licencia. Felipe. quiero dar un consejo irresponsable a mis compañeros cuando quieran utilizar una licencia médica. Si tienen si tienen problemas en su trabajo y quieren ir, si no quieren perder plata mientras tanto, o sea, mientras buscan, pidan la licencia el día después que termina la primera,
porque si la piden el mismo día que termina la licencia y la llegan a dar, no la van a aceptar y van a perder plata. No sé, por experiencia propia me dolió mucho. Sí. A ver, sí, es un mal consejo, pero bueno, en fin, mucha gente lo hace cuando, por ejemplo, creen que lo van a despedir o se quiere cambiar de trabajo o lo que sea. Sí, tiran licencias que muchas veces son falsas, para que va a estar una cosa diciendo una cosa por otra. Pero eso del tema administrativo es muy importante. Cuando uno tiene una licencia y esa licencia tiene continuidad, ¿cierto? Significa entonces que si termina un día, al otro día, por fecha calendario, tiene que empezar la otra licencia. Lo otro importante también que tiene que ser el mismo diagnóstico, porque si no también puede ser rechazada. Kay, dígame. Profe, disculpe, me salta una duda. Usted dice que en ISAPRE o en FONASA la atención es de libre elección en cualquier lugar, pero creo que en FONASA les corresponde ciertas clínicas. No, tú te puedes atender donde tú quieras, si la diferencia va a estar en que vas a tener que pagar más nomás, pues. Claro. El valor de los bonos. El valor de los bonos, exactamente. Dependiendo de tu sueldo. Entonces, ¿es de libre elección? Sí, pues de libre elección. Uno puede atenderse donde uno quiera. El tema es que si tienes plata o no para pagarlo. Eso es lo diferente. Victoria, dígame. Profe, uno como recurso humano que va a tomar las licencias, ¿uno cómo puede verificar si una licencia es real o falsa? No tienes cómo. O por ejemplo, ¿uno puede vincular a una persona por llevar licencias falsas? Espera, No. mijo. No, ¿No puede? porque no te consta. No te consta que sean falsas. O sea, el documento no es falso. Por tanto, no puedes impugnar un documento que un profesional de la salud emitió. ¿Sí? Lo que podrías impugnar quizás es el diagnóstico, pero no te corresponde porque tú no eres médico, ni tú, ni el dueño de la empresa, ni nadie. Por lo tanto, ahí, si es falsa y te consta que es falsa y el trabajador te dijo, sabe que tengo que ir a comprar la licencia, tú no puedes hacer absolutamente nada. La No, empresa pero en este caso, nada. es que no son licencias falsas, maestra, son el diagnóstico quizás sí, pero siempre lo dan los médicos. Por ejemplo, yo conozco una doctora que da licencia por darla, pero tiene que pagarle. Por ejemplo, Hay muchos lugares que tú puedes comprar la licencia. Hay muchos lugares. Pero siempre son médicos, no son falsas, se las da el mismo médico, un médico. No, por supuesto, sí, claro, por eso te digo, si lo único que tú podrías discutir en cierta medida es el diagnóstico, pero si el trabajador llega con una licencia, es un documento válido. A lo mejor son ideológicamente falsas, ¿cierto? Como las boletas que tiraban los otros para que les pagaran, ¿sí? Pero son legales. Y frente a eso, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Entonces, Solo nos podemos remitir a ver si que cumple con los plazos legales o con el mismo diagnóstico exactamente. para aceptar o rechazar la licencia. Nada más. No podemos cuestionar mucho más. O sea, el trabajador, la profesora, empresa no puede rechazar una licencia. No puede rechazar una licencia. Tiene que recibirla nomás. Nada que hacer. Bien. Sigamos. de todas maneras, Uno primero. O sea, se nota. ¿Cómo? Si la licencia se nota que es falsa, tiene firma o algo que obviamente se ve que es falsa, o sea, aún así. No tienes cómo darte cuenta que es falsa o no, porque una licencia emitida, válidamente emitida, no es falsa. Insisto, esa licencia lo dan los médicos, ¿sí? O alguien que tenga acceso, pero son válidas. Si lo que no puede ser válido es el diagnóstico. Valeria. Quería comentar Yo quería hacer una pregunta. Ya. Alguien está hablando. Valeria, háblame tú primero.
Levanten la manito, pues chiquillos, para que nos ordenemos. Valeria, dígame. Quería acotar en que la licencia médica, como dice usted, es un instrumento válido, como también lo dijo el Raúl, porque lleva la firma del doctor. Entonces si está timbrada y firmada, la licencia que está en papel, porque ahora se está utilizando bastante la digital, si tiene la legalidad que viene con ese sello que dice CONFIN, parece CONFIN, y vienen los datos completos y esas cosas, es legal. De hecho tienen un código de barra. Ese mismo también. Miren, no sé si lo ven. Sí, profe, lo vemos. Ya, ahí tengo una licencia médica electrónica. A mí me llega y yo la imprimo para poder gestionarla. Esa es una licencia médica. ¿Y es más rápido? Es muchísimo más rápido. Muchísimo más rápido que hacerlo en papel, digamos. ¿Ya? Ya, sigamos porque si no nos vamos a detener y hay mucho que hacer. Dígame. Ya, pero ¿puedo decir algo o no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo hace poco supe de que existe la Dirección de Salud, está en el registro de los médicos y profesionales. Entonces, ahí, por ejemplo, si uno tiene la duda de, en este caso, yo estaba buscando una compañera en realidad me dijo que había estudiado ahí mismo en ANAC, pedicurismo, ¿no? ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo cómo, la otra carrera que hay ahí. Podología. Y decía que mucha gente, podología eso. Y mucha gente dice que es podóloga o que tiene tal título, y como para salir de la duda, uno tiene que entrar ahí al ¿cómo se llama esto? Al listado de profesionales que está en Chile Atiende, y sale si verdaderamente es titulado o no. El profesional. Sí. Lo que pasa, chiquillos, es que ustedes tienen que entender una cosa. Cuando un trabajador está con licencia, si bien es cierto, perjudica a la empresa porque le carga la mata a otro trabajador que tiene que hacer la pega de este que no está, porque obviamente va a bajar la producción, perjudica a la empresa en algún sentido, pero monetariamente o directamente no perjudica a la empresa, porque cuando el trabajador está con licencia, la empresa no paga nada, ¿cierto? Lo único que va a pagar, eso sí, es la mutualidad y el SIS y el seguro de cesantía. Eso lo va a tener que seguir pagando de todas maneras, ¿cierto? Pero el sueldo no se lo está pagando. Por tanto, no le corresponde a la empresa averiguar si es que es verdad o si es que es mentira. Eso lo va a hacer FONASA o lo va a hacer la ISAPRE, porque son ellos los que pagan el sueldo. ¿No es verdad? De hecho, también tú tienes una fiscalización o te vienen a ver a tu casa, si es que efectivamente estás haciendo el reposo, ¿ya? Entonces, todas esas averiguaciones, a quién les corresponde en verdad, es a FONASA o es a la ISAPRE, porque ellos son los que están pagando el sueldo, no la empresa. La empresa se ve perjudicada por otra índole, pero insisto, la empresa no puede hacer absolutamente nada. ¿Qué pasa si yo descubro, cierto, que el médico es falso? O que no, que en verdad no tiene depresión, está en la playa, no tiene depresión. ¿Qué puedo hacer? Entregarle la información a FONASA o a la ISAPRE. Y hasta ahí llegamos, pues. Hasta ahí llegamos, porque tampoco tampoco podrías hacer una denuncia, ir a la dirección del trabajo. En la dirección del trabajo lo que te van a decir, ¿y cómo sabe usted? ¿Y por qué no le dio la información a FONASA a la ISAPRE? Sí, listo, hasta ahí llegó su pega. ¿Se dan cuenta? Entonces, básicamente, cuando un trabajador está con licencia, está blindado. ¿Ya? Básicamente así. Bien, otro de los derechos asociados a este sistema de salud, por supuesto, también son los accesos a las garantías explícitas, el auge o el GES, que lo vamos a ver más adelante, así que no lo vamos a ver en detalle. Y estos son, obviamente, atenciones, protección financiera, ¿cierto? De todas aquellas enfermedades que son bastante más costosas, ¿cierto? Y tienen, además, planes distintos de cómo lo hacen. En el fondo, lo que estamos haciendo acá es que te garantizan el acceso,
¿cierto?, para esta atención o para este remedio. Además tenemos los subsidios maternales, ¿cierto?, de prenatal, postnatal y postnatal parental, ¿cierto?, que también lo vamos a ver en extenso en otro capítulo. Por ahora estamos viendo solamente las cosas más generales. Y la cuarta pata, ¿cierto?, de esta mesa es la seguridad y salud en el trabajo, que tiene que ver con la ley 16.744, que en verdad lo vimos en extenso ayer, ¿cierto? Dijimos también que existían organismos administradores. Los 4 primeros, H, Mutual, IS, IST, son públicos privados. ¿Por qué digo públicos privados? Porque son empresas privadas, pero que están fiscalizadas, ¿cierto?, por un ente fiscal, que es la SUCESO, Superintendencia de Seguridad Social, así se llama, SUCESO. Y la última, que es el ISL, que en el fondo es el organismo público, ¿cierto?, y este es para los públicos, para los trabajadores públicos que sufren algún accidente, van ahí, a ese lugar. O también se puede utilizar, ¿cierto?, como mutualidad general, que significa que todas las empresas que no están adheridas a estas otras 3, ¿cierto?, pueden ir a este lugar, y por supuesto el pago lo tendrán que hacer también en este lugar, ¿ya? No significa que el trabajador, o sea, que la empresa esté exenta del pago, porque va a pagar igual. La única diferencia es dónde está afiliado o dónde afilió a sus trabajadores. ¿Cómo se financia esto de la mutualidad? ¿Cierto? Se financia con el 0,95%, ¿cierto?, de la cotización, también imponible, pero del total de los trabajadores. Mensualmente, ¿cierto?, yo tengo que sumar todos los imponibles de todos mis trabajadores, lo multiplico por el 0,95% y ese monto es el que yo voy a pagar dependiendo en la mutualidad en la cual yo pertenezca. Ahora bien, también existen cotizaciones adicionales diferenciadas, pero eso tiene que ver, ¿cierto?, con el comportamiento con respecto a las licencias médicas. Ya estamos hablando de las mutualidades, ojo. Por lo tanto, las licencias médicas acá tienen otro comportamiento. De partida, en las licencias médicas de la mutualidad te van a pagar todos los días. De ninguna manera tú lo podrías impugnar o dudar de que fuera cierto, porque este trabajador se accidentó y lo tuvieron que llevar a la mutual, y en la mutual le dieron esta licencia. Por lo tanto, ahí no, ni una duda, y 0% de duda. Entonces, cada 2 años, las mutualidades revisan a las empresas adheridas y le ven cuánta cantidad de días de licencia se tomaron sus trabajadores producto de los accidentes. Entonces, hay una tabla, ¿cierto?, y eso se revisa, insisto, cada 2 años, en la cual dice ya, usted se pasó del margen, ¿cierto?, de la cantidad de días que sus trabajadores se pueden tomar licencia por accidente. Entonces, si esto sucedió, es porque usted no está haciendo prevención, es porque usted no está cuidando los lugares en los cuales los trabajadores pueden tener accidentes, en la cual usted no le puso la tapa al alcantarillado, entonces se le volvió a caer otro trabajador por ahí, ¿cierto? Entonces, toda esta suma de días en lo que redunda o en lo que resulta es que ya no va a pagar el 0,95, sino que va a pagar mucho más. Podría llegar a pagar hasta un 10%. La verdad es que es harta plata. Por lo tanto, siempre va a depender, ¿cierto?, del comportamiento que la empresa tenga. Si es que no pasó nada, si es que no hubo ni una licencia o los días de licencia bajaron con respecto a los últimos 2 años revisados, también la tasa le va a bajar. Kay, dígame. Profe, disculpe una consulta. Si usted dice que es el 0,95% por cada trabajador que tenga la empresa, ¿qué pasa con los trabajadores independientes? ¿También pagan lo mismo, el 0,95%? Sí, me parece que ellos también pagan lo mismo, pero eso acuérdate que lo sacan desde las imposiciones.
la gente que trabaja con boleta. Pero sí, mira, la verdad, no estoy tan segura si es el mismo porcentaje. Yo diría que sí, porque siempre los porcentajes son universales. Ya lo voy a averiguar, pero también debiera ser 0,95. Muchas gracias, profe. Ok. Sigamos. Entonces, la protección que nos da la ley 16.744, que ya lo habíamos visto ayer, accidente de trabajo, accidente de trayecto, enfermedades profesionales. ¿Cuáles son los beneficios que nos da? Atenciones médicas, medicamentos, rehabilitación, licencia médica por incapacidad, ¿cierto? Reinserción laboral, etc. Accidente laboral, ¿cierto? Es todo accidente que que nos va a suceder mientras estemos trabajando durante el horario de trabajo con ocasión o a causa de nuestras funciones. Accidente de trayecto es cuando vamos y venimos, ¿cierto? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Aquí sí hay un punto importante a considerar, ¿cierto? Porque la gente habla o hay ciertos mitos con respecto a no me puedo demorar más de 2 horas porque si me accidento no va a cubrir. O tengo que llegar a mi casa porque si me pasa algo no me va a cubrir. No, no es así. La ley no dice cantidad de horas, dice el tiempo que le lleve al trabajador de llegar al lugar donde duerme. Ni siquiera habla de la casa. La ley habla de el lugar donde pernocta, y eso significa dormir. Porque a lo mejor tú no llegaste ese día a tu casa y tenías que ir a cuidar a tu madre, no tengo idea, ¿cierto? Entonces, ahí hay ciertos mitos urbanos con eso. No existe cantidad de horas. Porque, ¿qué pasa si el caballero trabaja en Tiltil y vive en Paine, al otro lado, y justo había un taco, ¿cierto? Entonces, va a depender cuánto demore. O sea, esa persona seguramente va a demorar más de 2 horas y media en llegar a su casa. Obviamente, ¿cierto? Ok. El derecho de protección al seguro de cesantía. Y aquí ya vamos en la cuarta pata, ¿cierto? Que de este seguro, de este derecho previsional o seguro, ¿cierto? De previsión. En la cual el seguro de cesantía también es otro seguro de protección, pero que nos protege económicamente, ¿sí? Cuando quedamos sin trabajo y esta institución es la que nos va a dar ciertas cantidades de dinero para que nosotros nos podamos mantener mientras encontramos trabajo, porque además ellos también se preocupan de encontrarnos trabajo. Entonces acá tenemos 3 puntos importantes: el seguro de cesantía, también tenemos una cuenta de indemnización obligatoria del trabajador y casa particular, y también tenemos el subsidio de cesantía. Vamos a ver de qué estamos hablando entonces. Entonces, este derecho y protección a caso de cesantía fue creado el 2 de octubre del año 2002 exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se dijo y qué es lo que iba a cubrir este seguro? Proporcionar ingresos monetarios, asistencia para la búsqueda de un nuevo trabajo, capacitación, cobertura de salud, asignaciones familiares a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo. Muy importante este gran detalle. El derecho o quienes pagan el seguro de cesantía son los trabajadores contratados bajo el Código del Trabajo, no los que están, por ejemplo, bajo el estatuto público, ¿ya? Es solo los que están bajo el Código del Trabajo. Ok, entonces, las personas con derechos, ¿cierto? Todos los trabajadores y trabajadoras que laboren en Chile acogidos al Código del Trabajo. Todos los que fueron contratados a partir del año 2 de octubre del 2002 es obligación que deben cotizar. Todos los que fueron contratados antes de esa fecha podía ser, ¿cierto?, voluntario, si se afiliaban o no se afiliaban. ¿Ya? Espérenme un poquito, déjenme correr esta ficha. Ahí está.
Entonces, los que no tienen este tipo de seguro, porque tienen otros, indudable, los que no tienen estos seguros, funcionarios públicos, funcionarios de las Fuerzas Armadas, trabajadores independientes, trabajadores menores de 18 años, trabajadores con contrato de aprendizaje, trabajadores de casa particular y trabajadores pensionados, ¿ya? Excepto aquellos pensionados por invalidez parcial. Entonces aquí, dentro de estos que no tienen que cotizar, nos encontramos con algunos, ¿cierto?, que pueden estar dentro de nuestras competencias. Por ejemplo, el trabajador menor de 18 años. Ese trabajador, si bien es cierto, puede estar bajo el Código del Trabajo, pero tan solo por tener 18 años ya no va a pagar, ¿ya? El trabajador con contrato de aprendizaje, misma cosa, también lo podemos tener en la empresa, pero mientras sustente este contrato, tampoco. Y los pensionados tampoco pagan, porque fíjense el nombre, dice seguro de cesantía, ¿cierto? Y si ya está pensionado, quiere decir que no está cesante. Es una persona que de igual modo recibe un sustento, ¿cierto? Por eso no pagan tampoco esto de la AFC. ¿Cómo se financia esto de la AFC? Dígame. ¿Por qué las trabajadoras de casa particular no? Porque ellos tienen, el empleador de la casa particular paga 11,4% mensual, ¿cierto?, para una indemnización a todo evento. Es parte del costo del empleador de la casa de trabajo particular. Entonces, ellos todos los meses, aparte de pagar la AFP, el seguro de invalidez, la FONASA, aparte de todas esas cotizaciones, el empleador tiene que pagar 4,11% mensual de la renta imponible de esta trabajadora, y es para una indemnización a todo evento. Por lo tanto, cuando el empleador la desvincula o la persona se retira, puede retirar los dineros acumulados en esta cuenta del 4,11%. ¿Se entendió? Sí. Ok. Victoria. Disculpe, profesora, pero ¿cuál era la cuenta donde la señora sacan su dinero, el 4%? Indemnización a todo evento, así se llama. Y es el 4,11% que lo paga el empleador en forma mensual. Valeria. Profe, quiero hacer una pregunta. Sí. Dígame. O sea, lo que pasa es que ahora hace poco, cuando inició todo esto de la pandemia, hubieron cambios, mejoras, en este caso, por así decirlo, para las trabajadoras de casa particular, porque ahora sí se les permite retirar traspasar fondos desde la AFP hacia la AFC, las que tienen ahorros. Sí. Y otras desde ahora pueden cotizar directamente a la AFC también. Su contrato le permite ese descuento. Ya, eso es producto de la quería acotar eso más que una pregunta. Pero eso es producto ahora de la pandemia, ¿ya? Sí. Entonces son cosas que se han ido adicionando, pero no son parte de la ley original, ¿ya? Sí, esa es la palabra, adicionando, exactamente. Ok, sigamos entonces. El seguro de cesantía se financia, ¿cierto?, a través de 3 actores importantes en forma de manera tripartita, ¿cierto? Por un lado es el propio trabajador, el empleador y el Estado. Eso es más o menos cómo se compone esto. Ahora bien, ¿de qué manera se paga? El seguro de cesantía, su valor total es un 3%. 3%. Así como FONASA es el 7%, así como la cuenta de capitalización individual para la AFP es 10% más lo que te cobra la AFP por mantención. En este caso, el seguro de cesantía es el 3%.
Ojo con esto, porque anótenlo, porque obviamente se les puede olvidar y es algo que lo tienen que tener acá. Cuando un contrato de un trabajador es a plazo fijo, ¿sí? Mientras esté con contrato a plazo fijo, al trabajador no se le va a descontar nada. Por lo tanto, cotiza 0. La empresa tendrá que cotizar, ¿cierto? Lo hice con la ficha al revés, pero bueno, síganme escuchando nomás. El empleador, ¿cierto?, va a pagar un 2,8%. Y además tendrá que pagar un 0,2%, ¿cierto?, que va a ir a un fondo solidario. Ahora bien, cuando el trabajador tiene un contrato indefinido, ¿sí?, el trabajador va a aportar y se le va a descontar desde su liquidación de sueldo el 0,6% del imponible, ¿cierto? La empresa tendrá que pagar como costo empresa el 1,6% más el 0,8% que va al fondo solidario. Si ustedes suman todos estos porcentajes, 0,6, 1,6 y 0,8 me va a dar 3%. En el caso del trabajador con plazo fijo, ¿cierto? Era un 2,8% que va a la cuenta del trabajador y un 0,2 que va a la cuenta del fondo solidario. Y ahí esos dos suman 3%. Hay otro caso más, ¿cierto? Que es cuando el trabajador tiene más de 11 años trabajados con el mismo empleador. El trabajador deja de pagar este 0,6%, ¿cierto? Y el empleador solo seguirá pagando el 0,8% al Fondo Solidario de Cesantía. ¿Se entendió? ¿Lo anotaron? ¿Quedó claro? Profe, yo tengo mal el micrófono, o sea, el auricular, así que voy a tener que ver la clase de nuevo. No alcanza a notar todos los porcentajes. ¿Cómo? No alcanza. Les escucho Profe, súper cortado. entonces el trabajador con contrato de plazo fijo no se le descuenta, sino que lo haría el empleador con un 2,8 y se le pagaría la cuenta del trabajador. Sí. Un 2,8%. ¿Y el 0,2 es de beneficencia? No, Fondo Solidario. Fondo solidario, ok. Fondo solidario. Gracias, profe. Y el indefinido, ahí sí el trabajador paga, que es 0,6. Que sería el 3%, o sea, sumando el 0,6, el 1,6 y el 0,8. Exactamente, ahí te suma el 3%. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguien le queda alguna duda? Profe, después de los 11 años es el 0,8 el que se cancela por el empleador. Solamente, y eso va al Fondo Solidario. Ya, muchas gracias. Ya. Listo. Entonces, los derechos de protección al seguro de cesantía, dice, para que el trabajador pueda retirar los fondos de su cuenta individual de cesantía, debe cumplir con algunas características. Por ejemplo, estar cesante, ¿cierto? Es lo primero. Acreditar dicha condición mediante el finiquito, la carta de renuncia legalizada o carta de despido. Con esas tres cosas él puede acercarse a la AFC y le van a dar su pago. Tener las cotizaciones, ¿cierto?, pagadas. Si es que posee un contrato a plazo fijo, por lo menos tiene que tener 6 cotizaciones. Y si es que tiene plazo indefinido, tiene que tener 12 cotizaciones. No es que el trabajador las tenga que llevar, porque ellos saben perfectamente las cotizaciones que los trabajadores tienen, sino que tiene que cumplir con esa condición.
¿Ya? Profe, ¿deben ser los meses corridos? Perdón. Sí, sí, corridos. Ok. En algunos casos, ojo, porque podría ser que en los últimos 12 meses, ¿cierto? A lo menos los 3 últimos tienen que ser con el último empleador. Ya, profe, entiendo, gracias. Ok. Entonces, como trabajador, es importante saber que los recursos acumulados en la cuenta individual son siempre de propiedad del trabajador, primero. Los dineros acumulados ganan rentabilidad y no pagan impuestos, ¿cierto?, al momento de ser retirados. Al pensionarse, y esto es un tema súper importante porque no todo el mundo lo sabe, al pensionarse el trabajador puede traspasar los fondos desde su AFP, ¿cierto?, a retirarlos en un solo giro. Mira lo que se puede hacer ahí. O sea, yo tomo los fondos que tengo en la AFC, en el Seguro de Cesantía, los tomo, los traslado a la AFP y los puedo retirar de una o los puedo dejar ahí para aumentar mi fondo para la pensión. Puedo hacer como yo quiera. Si fallece, los recursos acumulados, ¿cierto?, van a la cuenta individual y se entregan a sus beneficiarios o herederos. Mientras el trabajador o trabajadora esté cobrando el seguro de cesantía, ¿cierto?, siempre va a ser atendido por FONASA, entonces mantiene, ¿cierto?, el seguro de salud vigente. ¿Cuáles son los requisitos entonces para hacer uso y poder que le paguen este monto? Tiene que primero obviamente tener una cuenta, tener 12 cotizaciones en los últimos 24 meses antes del despido. De estas, a lo menos 3 de ellas deben ser continuas o con el mismo empleador. Y tiene que, mientras reciba los pagos, ¿cierto?, de este seguro, debe presentarse en forma mensual a la UMIL de las municipalidades, ¿cierto?, por el tema de si es que le pueden conseguir trabajo. Pero eso tiene que estar pendiente. Las municipalidades, por lo regular, emiten informes a la AFC de quién efectivamente son los trabajadores que se han acercado a ver este tema del trabajo. Ya, ojo con eso, porque de pronto quitan los pagos, porque si tú no fuiste a la UMIL es porque no tienes ningún interés de tener trabajo o a lo mejor estás trabajando. Ojo con eso. Haber sido despedido, dice, por las siguientes causas, según términos de trabajo: vencimiento de plazo convenido, ¿cierto?, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, caso fortuito, necesidad de la empresa o empleador sometido a procedimiento, pero ese es un tema de una liquidación que tiene que ver con las gratificaciones, es una cuestión bien técnica y bien especial que no viene al caso. Pero vencimiento de plazo, conclusión de trabajo convenido, caso fortuito, necesidad de la empresa y por supuesto también la renuncia, ¿cierto? Si tú bajo esas causales fuiste despedido y quedaste cesante, por lo tanto tienes derecho al seguro de cesantía. ¿Quién fiscaliza este seguro de cesantía? La Superintendencia de Pensiones, misma superintendencia que controla y fiscaliza a las AFP. ¿Quién es la dueña de las AFC? Las AFP. O sea, queda todo en familia. Bien, chiquillos, hasta acá llegamos. La cara de la Valeria. Hasta acá llegamos, ¿cierto? Era lo que teníamos que ver hoy día, insisto, porque son temas súper generales y que a medida que pasan las clases vamos a ir aumentando, ¿cierto?, estos conocimientos más en detalle. ¿Preguntas? ¿Quién tiene pregunta? ¿Nadie? Bien, vamos a hacer entonces nuestro trabajo formativo, ¿ya? Yo les dije, vayan anotando, ¿cierto?, todo esto porque nos va a ir facilitando para la tarea trabajo formativo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a mirar qué es lo que dice nuestra aula virtual, ¿cierto? Estamos en la semana 7, ¿sí? ¿Están viendo, chiquillos, o no? Sí, profe.
Ya, perfecto. Entonces dice, en equipo virtual, realice mapa conceptual de los contenidos de clase. Van a tener que hacer entonces un mapa conceptual de todo lo que vimos hoy día, de todo lo que ustedes tomaron nota, ¿cierto? Recuerde que los mapas conceptuales, ¿cierto? Siempre es un título general, un título más chico, tienen que tener conectores, ¿cierto? Y ahí escribir todo lo que tenga que ver con esto, o lo más importante de estos títulos y subtítulos. ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Preparados? Sí, ok, profe, con todo. vamos con la tarea. Maximiliano, qué lástima, porque esta tarea te va a servir mucho para la prueba.